Chicos, muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familias y también, siempre por favor, con el ánimo arriba. Saben que eso es la mejor medicina para nosotros poder aprender de mejor manera y seguir asimilando los conocimientos, chicos. Por favor, eso es lo único que yo les pido, que siempre estén pendientes, atentos a las cosas y cualquier inquietud que tengan, por favor, pregunten para darles, para resolver cualquier inquietud que usted tenga. Listo, chicos. Entonces, primero, para el trabajo en texto, por favor, señor Terán, retírese esa gorrita. Para el trabajo en texto, vamos a hacer página 125, ejercicio número 6. Copie, señor Carrillo, por favor, trabajo en texto. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Poner la fecha, resaltar trabajo en texto, poner el número de la página y qué ejercicio va a resolver. Verán que esto es resolución de ejercicios por cualquier método. Solución de sistema de ecuaciones por cualquier método. En este caso es el ejercicio número 6 de la página 125. Es para trabajo en texto. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Doménica, ¿alguna pregunta? No, Licen. Ya, muy bien. Está claro eso. ¿Puedes repetir, Licen, por favor? Página 125, ejercicio número 6. Todos los literales del 6. Todos los literales. Puede hacer usted por cualquier método, dígame bien. Puede hacer por eliminación, que es el más sencillo. Recuerden lo que hicimos el día de ayer y anteayer, eliminando una de las variables y con eso ya tiene el valor de una y luego encuentra el valor de la otra variable. No se vayan a olvidar, o si usted utiliza el de igualación, no tengo ningún inconveniente. Bien, el día de hoy, como ya vamos a trabajar, por favor, ponemos la fecha. Ponemos la fecha. Esa es la manera como usted debe presentarme las actividades. Poner la fecha, el tema, la página y los ejercicios que estamos haciendo. En este caso, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos. Página 130. ¿Estamos de acuerdo? Primero, para que dos triángulos, o dos triángulos, en este caso, por eso dice congruencia de triángulos, para que dos triángulos sean congruentes, deben tener todas sus partes iguales. No se vayan a olvidar, todos los elementos deben ser iguales. ¿Cuáles son los elementos? Lados, ángulos, vértices. Eso deben ser iguales en todos los triángulos para que ellos sean congruentes. Cuidado aquí, vayan a confundirse. Hay ocasiones que dicen, es lo mismo congruencia que semejanza. No es lo mismo, por favor. En la semejanza existe la proporcionalidad. Ahí decimos que son semejantes cuando existe la proporcionalidad. En cambio, en la congruencia deben ser todos los elementos iguales. A ver, por favor, ¿alguna inquietud? Señor Terán, ¿alguna pregunta? No, Licen. Ya, muy bien. Recuerden que la semejanza es cuando existe una proporcionalidad. En cambio, la congruencia que todos los elementos deben ser iguales. ¿Estamos de acuerdo, Dylan? Sí, Licen. Ya, muy bien. En este caso, todo irá tomando nota, por favor. Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos. Tres lados, tres ángulos iguales. Triángulo equilátero. Triángulo isósceles. Dos lados iguales y dos lados son congruentes. Y también decimos que dos de sus ángulos son congruentes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros, chicos? Eso es en los isósceles. En los escalenos, ¿qué nos dice?
Ninguno de sus lados son iguales. Sus tres lados o sus tres ángulos son diferentes. Cuidado, por favor. No me van a decir es que los tres ángulos son iguales. No. En el escaleno, sus tres lados, sus tres ángulos son diferentes. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y en el isósceles dicen. ¿Perdón? Y en el isósceles. En el isósceles que acabo de indicar, dos lados y dos ángulos son iguales. Son congruentes. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Ya, muy bien. Listo. Para observar, en este caso, la congruencia de triángulos existen tres postulados. ¿Sí? El primer postulado se llama lado, ángulo, lado. El primer postulado. Lado, ángulo, lado. Que dos triángulos que tengan un lado congruente, un ángulo congruente y el otro lado congruente. En este caso, vamos a poner así. Solo voy a poner el ejemplo. No importa la ubicación. No importa la ubicación. En este caso, vamos a suponer que este lado es desde aquí. Entonces, este lado es congruente con el otro triángulo de acá. Aquí, miren, son congruentes. Entonces, ¿qué tengo? Lado, ángulo, lado. Ahí decimos que son congruentes. No importa la ubicación. Cuidado, va a decirme que va a estar en la misma ubicación, que están de la misma forma. No, puede estar de diferente forma, pero usted debe observar que tenga los mismos elementos. ¿Cuál ha sido el primer postulado? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sebastián, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Ya. Este es el primer postulado. Vamos al siguiente postulado. El siguiente postulado es ala, que se denomina. ¿Qué significa? Ángulo, lado, ángulo. En este postulado, usted verifica que en dos triángulos, si es que son congruentes, son iguales, un ángulo, un lado y otro ángulo, decimos que los triángulos son congruentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Este postulado, ángulo, lado, ángulo. Ahí estamos indicando que son congruentes siempre y cuando cumpla esto. Si yo tengo el triángulo, me dice que el ángulo, ¿no es cierto? El lado y el otro ángulo. Ahí estamos cumpliendo ¿qué? Ángulo, lado, ángulo. Y ahí estamos diciendo que son congruentes los triángulos. Por favor, no se vayan a olvidar esa parte. Siguiente postulado. Siguiente postulado. Lado, lado, lado. En este caso, nos resulta sumamente fácil identificar que si dos triángulos son o no congruentes, el momento que los tres lados de un triángulo sean iguales. En este caso, de acuerdo a lo que yo mencioné anteriormente, de los triángulos equilátero, isósceles y escaleno, ¿cuál cumple esta condición? ¿Cuál de los triángulos cumple esta condición? El que tiene todos los lados iguales. ¿Cuál es? Equilátero, escaleno, isósceles. Verán que eso ya mencioné.
¿Cuál triángulo cumple esta condición? El equilátero. Equilátero, muy bien. Equilátero. Vean, chicos, por favor, verán que eso se les indicó al inicio. El equilátero es el que tiene los tres lados iguales. Y entonces, al hablar de esto, lado, 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 estamos hablando de un triángulo equilátero. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, por ende, dos triángulos son congruentes. Copiamos eso, por favor. Dos triángulos son congruentes. Copie, por favor. Señor Terán, copien. Si sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Sí, Keila. ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Dos triángulos son congruentes si sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Y sus lados homólogos son o miden lo mismo. Miden lo mismo. Pongamos miden lo mismo. ¿Sí? Lisa, ¿puede repetir donde dice sus ángulos? Ya. Si sus ángulos correspondientes tienen la misma medida y sus lados homólogos miden lo mismo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está entendido toda esta parte. Muy bien. Vamos a ubicarnos, por favor, en el texto, en la página 132. Anaí, lea, por favor, la página 132, ejercicio 1. Todos el texto listo. ¿Cuál es el ejercicio 1, Anaí? Escribe verdadero o falso según el análisis de cada proposición. Ya, muy bien. Roberto Liumiquinga, por favor, lea el literal A. Roberto Liumiquinga, lea el literal A. A ver, ¿qué pasó, Roberto? No le escucho. Señor Terán, ayúdeme, por favor, con el literal A. ¿Qué página, Lice? A ver, señorita, por favor, Keila. Lea, por favor. El triángulo isósceles tiene sus tres ángulos de la misma medida. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Tiene dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Dos. Muy bien. A ver, y eso va para todos, no solo para el señor Terán. Página 132. Dije, por favor, todo mundo con el texto listo. No se vayan a olvidar. ¿Sí? Señorita Tipan Luisa, por favor, el literal B. Sofía. Tengo dos estudiantes que no participan, ¿no? Señorita Trujillo, por favor, literal B. El triángulo equilátero está formado por tres lados del mismo tamaño. Un triángulo equilátero. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acabamos de indicar, y según concepto, el triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados de la misma medida. Listo. Tatiana, por favor, ayúdame con el literal C.
Uno de los postulados de congruencia es LAL. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque vimos tres postulados. LAL, ALA y LLL, que son los tres postulados de la congruencia. Muy bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Por favor, señorita Salgado, lea el literal D. La congruencia de los triángulos se puede demostrar con 3 ¿Será verdadero o falso? Falso. Falso. Porque en ningún momento hemos visto un postulado en el cual se manifieste que exista ángulo, ángulo, ángulo. No hemos visto ningún postulado de eso. ¿No es cierto, chicos? Así es que, por favor, mucho ojo con los postulados que acabamos de indicar y con esta respuesta. Entonces, de aquí, ¿qué será? Falso. Muy bien. Señorita Carrera Anaí. Lea el literal D. El triángulo escaleno tiene sus 3 lados iguales como sus 3 ángulos de la misma medida. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque el escaleno todo tiene desigual, ¿no es cierto? Entonces, mire, en este aspecto, si usted ya asimiló lo que es la teoría de congruencia de triángulos, miren, hemos resuelto esta parte. Vamos a hacer el literal, el ejercicio número 2. Sebastián, ayúdame por favor con el ejercicio número 2. ¿Qué dice? ¿Qué postulado de congruencia de triángulos puede utilizar para demostrar que los triángulos ABD y ADC son congruentes? Listen, perdón que le interrumpa. ¿Puedo apagar un ratito la cámara? Es que pasó algo aquí en mi casa. Ya, siga. Gracias. Muy bien. En este caso dice que postulados, ¿no es cierto? Vamos a ver qué postulados podemos aplicar. ABD, ABD, y el otro es ACD. Listo. ¿Qué postulados podemos aplicar? Dice, considera que el triángulo ABC es isósceles. Recuerda que, ¿qué nos dijo cuando un triángulo es isósceles? ¿Qué postulado aplicamos? Dice que tenemos, ¿qué? L A ver, escucho. L por L. Ángulo, lado, ángulo. ¿No es cierto? El isósceles podemos aplicar ese postulado. Recuerden, ángulo, lado, ángulo. El isósceles. Recuerden qué es lo que nos dice el triángulo isósceles. ¿Qué nos dice? Exactamente tiene dos de sus ángulos, de sus lados iguales o congruentes, dos de sus ángulos son congruentes. En este caso, si es que nosotros hablamos aquí, este ángulo va a ser congruente con el de aquí, ¿sí o no? Tiene 90 grados. Y este lado va a ser congruente. Aquí este ángulo también. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué postulado aplicamos? Ángulo, lado, ángulo. Ese es el postulado porque eso nos dice que es un triángulo isósceles. También podemos aplicar el de aquí, ¿no es cierto? Lado, ángulo, lado. Podemos aplicar otro postulado. ¿Por qué? Este lado de aquí es igual, ¿sí o no? Lado, ángulo y este también va a ser congruente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro esa parte? Para ver la congruencia de triángulos. Preguntas, por favor.